Con lo último que son los estados hipertensivos del embarazo, ¿ya? Aquí esto es extremadamente importante y es sencillo, no se fatiguen. Entonces nosotros como definición vamos a tener que una preeclampsia es un cuadro clínico donde aumento de la presión arterial, ¿ya? En la gestación, pero tiene que ser específicamente después de las 20 semanas para poder hablar de preeclampsia. Y con esto nosotros tenemos que diferenciar una hipertensión gestacional, preeclampsia, eclampsia, preeclampsia sobreimpuesta con hipertensión arterial crónica o hipertensión crónica. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Ay, perdón. Creo que tengo aquí un cuadro. No. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Una hipertensión gestacional es una mamá que ya sabe que está embarazada, tiene 8 semanas de gestación y empieza a tener presión arterial alta. Eso no es preeclampsia. Porque preeclampsia se dice cuando es después de las 20 semanas. Y obviamente se dice que tiene que haber proteinuria, edema inferiores, pero principalmente preeclampsia después de 20 semanas de gestación. Si llega antes de las 20 semanas de la gestación y nunca en su vida ha tenido presión arterial alta, es hipertensión gestacional. Después de las 20 semanas, si recién aparece la presión arterial, se dice preeclampsia. La eclampsia es la complicación de la eclampsia y es cuando es un cuadro convulsivo. Ahora, ¿qué significa preeclampsia superpuesta con HTA crónica? Que la mujer antes de estar embarazada ya tenía hipertensión, ya tomaba los sartán hace 2, 5, 10 años, ya, y se embarazó y en el embarazo, el comienzo no tenía problema de la presión arterial, pero empezaban las 20 semanas, ¡pum!, preeclampsia, ya, o HTA crónica que la paciente ya venía tomando su losartán, se embarazó y sigue teniendo su problema de la presión. Eso es HTA crónica. Entonces, etiología. Siempre. La etiología en todo, en ginecología, como le dije, todo es lo mismo. Aquí. Primer embarazo, historia familiar, embarazos múltiples, hipertensión crónica, enfermedades renales. Todo es prácticamente lo mismo. Todo lo que sea en obstetricia prácticamente tiene los mismos aspectos en etiología. Todo es lo mismo. ¿Para qué sucede acá? Aquí, por ejemplo, tenés aquí la placenta que va a irrigar al bebé, le va a dar la alimentación, pero va a haber una hipoperfusión, porque estas arterias, estos vasos espiralados, van a estar tortuosos, va a tener un adelgazamiento. Entonces, vean, va a haber un adelgazamiento, va a estar tortuoso, va a haber mediadores proinflamatorios, va a haber proteinuria, va a haber pérdida de proteínas, va a estar todo esto bajo. Entonces, a esto de aquí va a llegar poco irrigación sanguínea. Entonces, el problema de la preeclampsia no es que tiene la presión alta. El problema es que puede haber sufrimiento fetal. Y con esto también va a terminar sufriendo el hígado, que va a ser HELP, que es un cuadro clínico que es hemólisis, elevación de enzimas hepáticas, ¿ya? Y plaquetopenia o trombocitopenia. ¿Ya? Y después de todo esto ya, obviamente puede haber proteinuria, que hay algunos te dicen, tiene preeclampsia, ya, presión arterial recién se elevó a partir de las 20 semanas. Sí, ok, aparte de eso, ¿hay proteinuria? Sí, preeclampsia, sí, puedes diagnosticar también contando la proteinuria. Así que sucede aquí, un resumen o un cuadro para que lo tengan en cuenta. Vas a tener, ya, por ejemplo, aquí, va a haber esta activación endotelial, pero ¿qué va a suceder? Puedes considerar que hay enfermedades vasculares maternas. ¿Cuál es? Presión arterial. Ya puede haber una falla en la placentación, o sea, problema en la placenta y aparte mucho otros fulatos. A esto considera siempre el tema genético, antecedentes familiares. ¿Y qué va a pasar? Todo esto va a contribuir a que vaya a haber menor perfusión uteroplacentaria. ¿Y qué va a pasar con esto? Va a haber una activación endotelial, donde en esta activación endotelial va a haber un vasoespasmo, vasoconstricción. Esta vasoconstricción que te va a producir hipertensión. Esta vasoconstricción también te va a producir isquemia hepática, te va a producir oliguria, no va a poder orinar, ya, abrupto placentaria, ven. Entonces, ¿por qué va abrupto placentaria? Porque en el DPPNI está llegando de golpe la sangre, te va a terminar desprendiendo. Entonces, ¿y por qué creen que pasa el DPPNI? Porque ahí la presión arterial alta. Y si esa presión arterial alta es después de la 20 semanas y hay proteinuria, preeclampsia. Entonces, la preeclampsia a veces te puede llevar a un DPPNI. Y obviamente, convulsiones, que la convulsión, que es la eclampsia, que es la complicación de la preeclampsia. Con este vasoespasmo van a haber agentes, óxido nítrico, endotelina, prostaglandinas, que te va a producir una reducción, te va a producir mayor hipoperfusión. Entonces es un círculo vicioso. Entonces con esta activación endotelial va a haber activación de la coagulación, trombocitopenia, que acuérdense de trombocitopenia porque está el HELP, síndrome de HELP,
Y aquí igual, más citoquina. Entonces es un círculo vicioso. Entonces, para hacerlo resumido de otra manera, vas a tener presión arterial elevada. Esta de acá, primero vas a tener una vasodilatación de las arterias espiraladas porque hay una migración del trofoblasto. Entonces este trofoblasto va a estar un poco perfundido. Entonces si está poco perfundido va a haber isquemia y también esto va a haber sufrimiento. Entonces, esta perfusión, ¿ya? De este trofoblasto, ¿qué sucede? Porque entre las 21 y 20, entre las 20 y 21 semanas se va a digerir una capa musculoesquelética por este trofoblasto, por eso se dice preeclampsia después de las 20 semanas. Se va a afectar esta capa y esta preeclampsia en esa segunda migración va a afectarla. Entonces esta capa musculoesquelética va a estar persistiendo y ahí va a empezar a ver todo este círculo vicioso, lo que le dije prácticamente en resumidas cuentas. Entonces, más a detalle, tenés tu vaso arterial, ya estas células de trofoblasto van a invadir a este vaso arterial, ya, ¿y qué va a suceder? Va a haber un remodelado inadecuado. Va a estar mal esa capa muscular de los vasos, va a estar mal. ¿Cómo va a estar esto mal? Y está llegando poca sangre, el tema de la poca sangre es el poco oxígeno, hipoperfusión placentaria. Entonces, este trofoblasto que invadió de manera inadecuada y hay poco oxígeno, todo esto te lleva a estrés oxidativo. O sea, hay estrés, y si hay estrés, ¿qué hay? Citoquinas, mediadores proinflamatorios, o también aquí también vamos a tener factores angiogénicos, o sea, van a empezar a haber nuevos vasos arteriales. En estos nuevos vasos arteriales van a haber nuevas respuestas. Estas respuestas van a tratar de inhibir y va a haber esa reacción inflamatoria sistémica. Y esta reacción inflamatoria sistémica, todo esto te va a producir microtrombos. Acuérdense de estos microtrombos que son importantes. Entonces, dentro de las manifestaciones, ¿qué vas a tener? Hipertensión. ¿Por qué? Porque el trofoblasto invadió inadecuadamente los vasos arteriales han tenido una actividad inadecuada del trofoblasto, del remodelado, poco oxígeno, estrés oxidativo, van a haber factores que van a producir que crezcan nuevos vasos, que van a tratar de inhibirse luego y van a producir una respuesta inflamatoria sistémica. Y en esta inflamación va a haber microtrombo y con ello hipertensión. Y aparte de la hipertensión que va a haber, el riñón empieza a sufrir, va a haber una pérdida de las proteínas, va a haber proteinuria. Aparte de la proteinuria, como hay pérdida de las proteínas, ¿qué va a pasar? Edema. Y como no hay proteína, va a haber también alteraciones hematológicas. ¿Por qué? Porque estos factores de la coagulación son, en parte, son proteínas. Entonces se va a alterar esta permeabilidad, donde vamos a volver a este tema de los microtrombos. Recuerden, ya va a haber esa hipertensión que va a empezar a tener lesiones en el cerebro porque está llegando la presión muy alta, donde la mujer puede terminar teniendo su eclampsia, su convulsión, el hígado sufre, y si el hígado sufre y hay proteinuria, hay pocas proteínas y está sufriendo, los microtrombos empiezan a proliferar, van a empezar a ver cada vez más, y con ello va a haber hemólisis, va a empezar a haber daño. Entonces va a empezar a salir ciertos espacios, todas estas células vamos a empezar a tener sangrado, si es que ya va a haber un DBPNI, ya va a haber una disminución de las plaquetas, y con todo eso, estos microtrombos que van a hacer, una microangiopatía trombótica y daño a los sinusoides hepáticos, o sea, mayor daño. Y si hay mayor daño en el hígado, ya que vamos a tener elevación de la ALT y el AST o TG o TGP. Y entonces ahí vamos a tener prácticamente ya lo que viene a ser el tema del síndrome de HELP, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, las manifestaciones clínicas. ¿Qué vas a tener en tu paciente? ¿O qué tenés que pensar? Hipertensión arterial, proteinuria, edema. Y ya cuando te tenés que preocupar, cefalea. La paciente te va a decir, ay, doctor, es como que veo borroso, me duele mucho la cabeza, siento que me zumba el oído, veo como unas manchitas. Pucha. Te va a decir, ya, le duele el... ¿Cómo se siente eso? Lo siento bien, pero a rato me duele mucho el abdomen. ¿Por qué? Porque esa presión pues está golpeando, si hay un DPNI, eso también está irritando, ¿no? Y si está con todo eso, perdiendo proteínas, está con edema, obviamente si está saliendo el líquido, no está sufriendo el riñón, va a haber oliguria, entonces puede terminar habiendo edema pulmonar, derrame pleural, obviamente la congestión que se produce, va a haber disnea.
Y ahí tenés que tener en consideración algunas complicaciones. Eclampsia, síndrome de HELLP, insuficiencia renal aguda, coagulopatía, edema pulmonar de PPNI. Entonces, ¿qué es síndrome de HELLP? Es hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y disminución de las plaquetas, ¿no? Aquí están los valores. La sintomatología, el paciente te va a decir, tengo dolor abdominal y te va a empezar a vomitar. ¿Por qué te va a vomitar? Tal vez por la que está apretando el bebé, va a vomitar por una simple razón, porque van a estar elevadas sus enzimas hepáticas. Ya, van a estar elevadas. Entonces, estos pacientes, imagínense ustedes cuando tienen o van a tener una hepatitis alcohólica después de Año Nuevo, no van a querer comer nada, van a querer comer algo, lo van a vomitar. Se hacen una ST, una LT, TGO, TGOP, ya van a ver relación de soluciones hepáticas. ¿Ya? Tratamiento. Bueno, pueden utilizar por excelencia la betalol, es muy bueno. También hidralacina, aquí no hay. Pueden utilizar nifedipina. ¿Ya? En caso muy severo, nitroprusiato de sodio. O acá el método SUSPAN, que es el sulfato de magnesio. Ahora, aquí hay que tener en cuenta, lo único que cura todo esto, la preeclampsia, lo único que te lo va a curar es que se haga la conclusión de la gestación, o sea, un parto o una cesárea. ¿Ya? Siempre se busca la mayor posibilidad de la madurez fetal y se busca, obviamente, evitar la muerte fetal, ¿ya? Y algún cuadro grave de la mamá, ¿no? Diagnóstico de evaluación, ver siempre el monitoreo de la presión arterial, enseñarle a la mamá a hacer la monitorización fetal, ya diré la monitorización de la presión arterial, ya que tenga buenos medicamentos para la presión en la gestación. Está prohibido los sartán en el april, por si acaso están contraindicados. Y las pruebas de laboratorio. Prácticamente ustedes cuando vayan a ginecobstetricia, ténganse ya sus laboratorios prehechos de estos laboratorios. Hemograma, urea creatinina, TGO, TGP, ya coagulograma, téngalo ya prehecho. Y obviamente la ecografía es indispensable. Ahora, 100% que te van a preguntar, anoten, guarden, sáquenle foto, 100% de probabilidad. Le van a preguntar esto, doctor, ¿cuál es el método SUSPAN? Le van a decir. Digo, uy, no lo estudié nunca, nunca me lo enseñaron en, en el colegio, nunca me lo enseñaron en la universidad. A mí me pasó, yo llegué al internado, me dijeron, ¿cuál es el método SUSPAN? SUSPAN. Suspenso, pensé, ¿no? ¿Ya? Y el método SUSPAN, tenés dos, vas a tener una dosis de carga o ataque y una de mantenimiento. ¿En qué consiste? Vas a agarrar tu jeringota, le vas a diluir ahí tus 4 gramos en bol. ¿Ya? Ese bolo, que prácticamente son 20 ml, o sea, vas a agarrar una jeringa de 20 ml, tu jeringota, 4 gramos de sulfato de magnesio y se lo vas a pasar en bol, así directo. Debe pasar lento, 15, 20 minutos. ¿Por qué no se lo pasas en 1 minuto, 2, 3 minutos? Va a producir una hipotensión severa, tu paciente se puede relajar mucho, va a quedar así, y si queda así, toda sedada, obviamente, sufrimiento fetal, no va a bajarle mucho la presión, y si nace el bebé, una de las complicaciones del método SUSPAN, cuando se le hace mucho, ya es que el bebé nace hipotónico, nace todo flácido, ya, o sea, un Apgar bajo, ya. Entonces le haces eso y después tu dosis de mantenimiento. Vas a agarrar tu un litro de suero, tu 1000 cc de suero. Y en estos 1000 cc de suero le vas a echar 10 gramos de sulfato de magnesio. Y eso que pasa a 33 gotas. ¿Ok? Ahora, como les decía, completamente contraindicado. IECAS y ARAS. Ahora, aquí puedo utilizar nifedipina, hidralazina y labetalol. El que más se usa porque estamos en el sur, bienvenido a Latinoamérica, la pobreza, se da 10 miligramos vía oral y puede usarse también 20 miligramos vía oral y ambas dosis cada 6 horas. Hidralacina aquí no hay. La betalol, perfecto. ¿Ya? Ahora, el tema del betalol es esta la dosificación. Un bolo, el primer bolo, 20 miligramos. Si persiste a los 10 minutos, un segundo bolo de 40 miligramos. ¿Ya? Si persiste, ya 80, si ya persiste, puedes repetir otros 40 miligramos. Y si ya está normal, la mandas a casa con 80 miligramos. ¿Ya? La hidralazina, estos hacen infusión continua, aquí normalmente no hay, tal vez en las clínicas privadas, ¿no? Pero no va a ser el caso del internado. Gracias, doctores, eso sería todo.